te lleva hacia lo que es lo espiritual. Desde luego, en una estricta, vamos a llamar, interpretación filosófica, eso es herejía, desde luego, porque lo primero que se nos enseña en filosofía es que dejen sus cuestiones de fe ahí colgadas afuera, que acá vamos a hablar de cosas racionales, pero hay que comenzar a abrir este paraguas, hay que comenzar a tomar este tipo de posibilidades, porque estamos viendo pues los límites del mundo moderno, incluyendo sus últimos desarrollos filosóficos, que ya uno podría decir ya no tienen mucho que decir. Eso por un lado. Ahora hablaba sobre lo que es, que era de la Pachamama, era, ¿no? Sí, como primero, no habría que encontrar por eso esta reducción a solamente una, dos o tres palabras, incluso me imagino, al español como tal, sino entender en esta dimensión, porque una cosa es hablar de la traducción del Camiri, que ya más o menos se puede entender, pero cuando tú dices Pachamama, te podría decir primero, no se puede traducir en el sentido, a ver, ¿qué sería esto? De religioso, o sea, de la religión como la religión cristiana que se ha dado. No es tierra, desde luego, pero podríamos entenderla como la energía vital de acá, que no solamente puede circunscribirse hacia el cerro o las montañas o algo, pero tampoco puede, ¿qué le llaman esto? Antropomorfizarse. Es decir, la Pachamama no es, como dicen, lo que han hecho con la entrada de Oruro y demás, que la Pachamama se ha hecho cerro y de ahí ya sacan el cerro y de ahí derivan ya por el arte lo que es, bueno, al final la Pachamama es la Virgen María, listo, ahí está. Entonces le hacemos las fiestas, la Virgen del Socavón, la Virgen de Copacabana, ellas son las representaciones supuestas de la Pachamama. Pero hay algo más ahí. Por eso, en un sentido, por eso te diría, es la energía vital, pero que trasciende, no es solamente, no se podría por eso solamente tomarla como lo hace lo cristiano, pero ya de entendido que no podríamos decir es una deidad o algo así, eso sí no es como tal. Eh, entonces, bueno, esto conlleva, claro, otro tipo de explicaciones acerca de mmm, cómo podrías entender entonces esto que podríamos desarrollar, una metafísica quizás a partir de ello, pero solamente una traducción no se puede, diríamos. Eso también hay que ser, como algunos, no me acuerdo ahorita el autor, pero decía, traducir es traicionar. Si traducir es traicionar, entonces cuando tú tratas de traducir de cualquier idioma, de una palabra a la traducción de una palabra B, como te hacen ahora muchas inteligencias artificiales, estarías cometiendo esta traición al idioma que quieres entender, porque para entenderlo necesitas primero conocer bastantes cosas y eso en últimas que es empaparte pues de esa cultura como tal. Entonces, esto quizás ya lo dejaría para más adelante, pero tiene que ver con ese componente. Ahora, incluso, si habla uno, estábamos diciendo, ¿no? Que bueno, hagamos un acuerdo entonces, quedémonos con el español y que todos somos mestizos. Bueno, ya pues, ¿cuál es el significado de ser mestizo? Y si encuentras ahí algo estratégico que no cuadra, que más bien te lleva hacia cierta parte de la torta que no es el medio, esa raza cósmica que decía Vasconcelos, pues ahí hay un agente de trampa. Y de nuevo, el agente de Babel está haciendo su trabajo, que es confundirte. Ahí lo dejaría. Y a ver, adelante. Primero Adrián y luego José. Sí, sí, buenas noches a todos, compañeros. Saludos acá desde México. Bueno, este, pues estaba aquí arreglando los apuntes que he tomado. eh, entonces, pienso que en Occidente, o sea, tomaría como una especie de línea. Pienso que en Occidente el lenguaje ha ido tendiendo hacia, hacia lo mental.
Y en el sur global y sobre todo en los pueblos naturales de los diversos continentes, el lenguaje tiene más elementos. Entonces es más elementos corporales, vamos a decir que se podrían, tiene más elementos, obviamente el auditivo, obviamente el sensorial, porque es la boca, pero también tiene elementos visuales y obviamente el elemento mental, o sea, tiene, digamos que son el lenguaje de los pueblos naturales, tiene más órganos para coger la realidad en toda la acepción de la palabra. En México es sinónimo de hacer el amor con la realidad. Entonces, si bien sí se puede hacer el amor con la realidad de manera mental, pero es mejor si también se puede con más sentidos. Es más completa la experiencia. Entonces, sí diría que de un lado es una experiencia, es una experiencia corta y menos intensa que del otro lado. Ese sería. Entonces, los agentes, yo los caracterizaría, los agentes de Babel, son los agentes que instrumentalizan la desunión con esta experiencia y que se da a nivel interno. ¿Cuáles son esos agentes? Pues obviamente las gentes que se convierten en intermediarios. Bueno, nosotros en América tenemos la religión, que es un intermediario entre nosotros y lo que es la divinidad como cada quien la entiende. Ahora sí que cobran el derecho de pase, pero esos para mí serían los agentes de Babel que instrumentalizan y comercializan y se benefician de la desunión de esta experiencia corporal, del lenguaje. Yo así lo vería. Mientras más corporal sea, el lenguaje cobra vida, aún así sea un lenguaje, por ejemplo, el inglés últimamente decían es que el inglés es corto porque es para el negocio. Bueno, quién sabe qué diría Shakespeare, pero pero si el inglés se lleva a niveles más corporales, pues sí sirve para el negocio, pero también sirve para unirse con la divinidad y con el cuerpo. Eso es lo que yo podría comentar acerca eh, de este tema. Por ejemplo, no sé cómo concatenarlo bien, pero lo voy a dejar como para problematizarlo. En los chamanes utilizan los famosos ícaros. Entonces los ícaros, pues básicamente es viento saliendo de la boca, o sea, son átomos, en pocas palabras, átomos saliendo de la boca del propio cuerpo de uno. Entonces, con esos átomos ellos se comunican con la vida que está fuera que está con quien quieren ellos comunicarse. Entonces, la vida de esa manera, están hablando con esa vida y la vida les contesta obviamente en ese lenguaje, que es un lenguaje que obviamente no es el lenguaje del, del grupo del chamán, es el lenguaje de la naturaleza y él lo recibe sensorialmente en muchos niveles. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de un lenguaje sensorial que yo podría pues traer a colación. Eh, entonces, es lo que quería comentarles acerca de este tema. Gracias, Adrián, por la intervención. Y mira, esto da pues, mira, a ver, les voy a dar una pauta, por ejemplo, una palabra ¿cómo se traduce sal a la aymara? Ya, es fácil, hayu. Ya.
¿cómo se traduce en el Aymara? Lo que vendría a ser ya el equivalente, vamos a llamarle, porque no es algo más, pero ya, para no hacerlo complejo. Alma, Ajayu. Pero entre Ajayu y Jayu, dice ya en Aymara, hay la diferencia, ¿no? De el A, pero que esta es la interpretación, dice, por eso ya supera lo que es la técnica traducción de diccionario clásica, que te dice que cuando alguien está vivo, cuando inspira, no sé si, a ver, pueden hacer en este momento el ejercicio, hace ¿no? Cuando está inspirando, hace este sonido, es aj, y entonces de ahí dice es el ajayu, o sea, como esa sal memoria que entra, lo que hebreamente se entiende como el hálito de vida. Pero eso ya, pues ya rompe, ya no es solamente por eso una traducción, sino que ya es otro horizonte, que solamente, en principio, desde lo que somos acá, los que diríamos son aymara parlantes o alguien que entiende algo del aymara, te dice, pues así, sí, y yo lo hablaba y sí, y hasta mi abuelo me contaba y sí, van a comenzar a entrar en esto que se llama el diálogo intersubjetivo como tal, donde ya no son por eso simplemente ocurrencias. Eso por un lado, pero, por eso ya se te abre pues otra dimensión en la que ya incluso lo que ha dicho Adrián, puedes comenzar a increpar, a identificar a aquellos que son los agentes de Babel, aquellos que incluso técnicamente vienen y te enseñan algo de manera tan técnica que puedes decir desde la vista filosófica, estos son neosofistas, ni siquiera llegan a ser como tal filósofos, porque te enseñan cositas así, refritas con sus hojitas y demás, pero que en últimas no te están enseñando el camino del conocimiento como tal. Hasta esos extremos podemos llegar. Y también el aporte que has hecho, Adrián, es pues interesante. Lo ampliaría así de esta manera. Cuando tú de verdad estás comprometido con la realidad, no puedes hacer otra cosa que no sea encamarte con ella, intimar, lo que has dicho, hacer el amor. Dice, desde la vista de Levinas, es pues la relación más sincera que puedes tener, que es distinto, ¿no? Para tiempos modernos de ahora y para tiempos en estos momentos de degeneración y demás, no es lo mismo hacer el amor, que sería comprometerse, encamarse, de verdad intimar con tu realidad, con nuestra realidad, que tener sexo. Sexo es ya los agentes de Babel serían los que promueven la promiscuidad con la realidad y con los lenguajes. Ya entendemos con eso ya mucho. Quizás es un poco perturbador esto, pero funciona. Porque aquel que es promiscuo en últimas va a acabar con una enfermedad venérea, le va a dar sida pero no le va a ir bien, es así. Porque ha roto, ha roto ya eso. Entonces ya no hay ahí nada que diríamos salvar. Si se ha pervertido, en este caso incluso biológicamente, si se ha contaminado de algo, pues ¿qué te queda? Te va a quedar en últimas, hasta biológicamente, la extinción, porque eso no va. Incluso hasta en eso diríamos, se manifiesta, hasta en el carácter biológico, cómo es que si te perviertes, en últimas, bueno, pues la selección natural va a hacer su trabajo como tal. Entonces, primero José y luego Juan Manuel. Adelante. Gracias, estimado Gen. Bueno, para ir con el punto que mencionaba sobre eh, cambiar el español, modificar el español, como estabas mencionando, y decir como ellos han realizado una interpretación de los idiomas nativos de acá. Y bueno, llegando a este punto, podríamos decir que en realidad, bueno, yo no hablo un español de España, yo hablo un español ni siquiera boliviano, un español paseño. ¿Por qué? Porque en nuestro léxico, en nuestra
cultura acá en La Paz, utilizamos algunos términos que también, Adrián, en México